Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que en esta ocasión tiene formato de entrevista y el capítulo de esta semana vamos a tratar un tema importantísimo. Vamos a ponerle el título de Islamistas en España y para ello recibimos en el canal de Fortunata y Jacinta a una invitada de excepción, como van ustedes a comprobar enseguida, Hanan Serrouk Ahmed. Discúlpeme porque no pronuncio, no tengo buen oído yo para la sonoridad de las lenguas. Hanan, ¿cómo estás? Bienvenida al canal. Bien, muchas gracias y muy contenta de estar contigo hoy compartiendo este espacio. Compartimos espacio y compartimos editor. Vamos a empezar, vamos a presentar en primer lugar, vamos a poner en pantalla tu libro, lo tenemos aquí, Coraje, el precio de la libertad. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver, editado por Secotia, nuestro querido editor Humberto Pérez Tomé, a quien vamos a agradecer desde ya, pues tanto su apoyo a todos mis proyectos editoriales y en esta ocasión también a tu primer proyecto editorial. Hanan, Sí, aquí lo tenemos, bien fresquito. sí, totalmente. Estoy profundamente agradecida a Humberto por su implicación y su sensibilidad al momento de plantearle este proyecto. Que a veces uno puede tener ideas, pero luego necesita alguien que le guíe, le guíe un poquito, especialmente a quienes no somos escritores y venimos de otro entorno que no es el mundo editorial. Sí, pero voy a contar a los seguidores que este libro cayó en mis manos, pues creo que fue el pasado viernes y empecé a leerlo a las 12 de la noche. Yo trabajo durante todo el día y luego me reservo las horas de las 12 a las 3 de la madrugada para leer, porque en mi trabajo tengo que leer mucho. Hanan, yo te conté que el libro lo abrí a las 12 de la medianoche y no me pude levantar del sofá hasta que lo terminé. Es un libro muy cortito, está muy bien escrito. Ahora vamos a explicar un poquito cuáles son los contenidos de este libro. Pero bueno, trasladar a la audiencia esta experiencia mía personal, en 3, 4 horas lo devoré. Inmediatamente me puse, porque fíjense ustedes que al día siguiente inmediatamente te llamé por teléfono y dije, hice esta reflexión. Yo me dedico desde hace 6, 7 años a trabajar en las redes sociales buscando constantemente información, leyendo constantemente medios de comunicación, prensa, libros, en fin, tesis doctorales de todo. Yo no te conocía, Hanan, yo no te conocía. Y eso es bastante sintomático del estado de los medios de comunicación actuales. Ahora nos vas a contar un poquito las primeras reacciones en tu entorno más cercano a esta publicación, pero permíteme antes de nada, vamos a leer una parte de la bio que aparece aquí mismo, para poner en situación a nuestros espectadores. Hanan Serrouk Ahmed nació en Barcelona en el año 1974, siendo hija de inmigrantes marroquíes que llegaron a España a finales de la década de 1960. Este es un tema importante que vamos a tratar en el programa de hoy. Este tipo de inmigración de la que participaron tus padres, tu familia. En 1997, previamente no aparece aquí en la bio porque ese es un poco el contenido de tu libro. Tú tienes una experiencia personal terrible, que es que con 14 años, pues te ves en un matrimonio forzoso del cual consigues huir, un matrimonio forzoso concertado por tu padrastro salafista, que llega a Barcelona y se casa con tu madre. Ahora nos cuentas un poquito esta situación. El caso es que tú consigues escapar de esa situación con todo lo que eso acarrea a nivel de todo. En fin, ahora comentamos. Vamos a citar también que en el año 1997, fundaste el primer proyecto de acompañamiento para jóvenes sin familia y estableciste la asociación, lo voy a citar en español, Punto de Referencia.
A lo Correcto. largo de su carrera ha desarrollado una actividad profesional y un activismo social enfocado a colaborar ahora mismo. Creo que también colaboras con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español en la lucha contra el terrorismo yihadista e islamista. En el año 2014 participaste en un programa de líderes sociales dirigido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y aquí viene también una cita, madre mía, en inglés. Meridian International Center, no sé cómo se dice. Sí, correcto. Enfocado en combatir el radicalismo yihadista. Bueno, tenemos presentado el libro Hanan. Antes de entrar en materias más problemáticas, además tenemos hoy una noticia terrible, es el atentado islamista que ha tenido lugar esta mañana en Alemania. Luego comentaremos todos estos asuntos, pero cuéntanos algo de cómo surge este proyecto, de qué tipo de reacciones has podido ya percibir en tu entorno más cercano. Intuyo que no te han llamado los grandes medios de comunicación para hacerse eco de esta publicación. Intuyo, Hanan. No. Mira, este proyecto surge. Siempre había algo allí que en mi interior, por una cuestión personal, ¿no? Yo, pues, es importante, yo no puedo ocultar la edad que tengo, 50 años, y necesitaba, pues, como hacer como un balance y un punto aparte, y también porque, bueno, pues, yo estoy en un momento de transición, que digo, ¿no? Y siempre mi intención ha sido compartir mis conocimientos, mis aprendizajes, ¿no? Con la intención sencilla de intentar aportar un granito de arena a mi país, porque yo siempre digo, después de mi hija, mi gran pasión es mi país. Pues es mi hogar, es todo, ¿no? Mi patria. Y bueno, con un buen amigo, Alfredo Urdaci, me decía, bueno, pues es posible ¿por qué no intentas escribir tus vivencias? Y yo al principio pensaba, pero es que las vivencias no, cada uno de nosotros tiene unas vivencias más fuertes, más convencionales, menos convencionales, ¿no? Y quizás al principio pensaba, bueno, pues es que mi idea es explicar sobre la amenaza y tal. Pero luego vi que realmente, y era mi intención siempre, es llegar a todo el mundo, ¿no? Y por eso un libro, explicar una historia de una forma muy cercana, muy humana, ¿no? Sencilla, pero al mismo tiempo con elementos de reflexión que tienen que ver con el actual contexto que estamos viviendo, ¿no? La amenaza real, permanente y cada vez con mayor presencia del islamismo, ¿no? Que se ha hablado mucho de los atentados yihadistas, pero eso es el brazo armado de una corriente social política que quiere revertir el orden democrático. Y por ser simplemente demócratas, por respetar los derechos humanos y por el mero hecho de no pertenecer o someterse al orden islámico, pues ya estamos bajo amenaza, eso es así. Y al mismo tiempo el debate que se quiere frenar o se está boicoteando sobre qué está sucediendo realmente bueno, yo no lo llamo inmigración, pero esta presión en las fronteras, ¿no? Este constante goteo de enfrentamientos sociales en la gestión de la convivencia, de esta mezcla de un totum revolutum, de una cuestión social, otra cuestión, la entrada, la diversidad que es todo esto. Entonces, todas estas cuestiones tan complejas, estas cuestiones que a más no se quieren debatir, no interesa especialmente a la actual élite política que tenemos y a ciertos medios, ¿no? Porque se ha decidido que es o blanco o negro, ¿no? O bueno o malo, ¿no? Y que tampoco es así, o sea, hay una parte muy grave
es una amenaza real, que la tenemos presente, que no es tanto la agresión física, ¿no? Sino el desmantelar nuestras instituciones, nuestro orden constitucional, y que un día pues, nos encontraremos ante la tesitura de pues, o democracia o islamismo, ¿no? Y así dicho, que parece una cosa muy sencilla, conlleva cuestiones muy importantes y que nos tenemos que plantear España y el conjunto de Europa hasta qué punto le vamos a dejar espacio y le vamos a reconocer la existencia, ¿no? Y yo soy una persona que respeto la libertad de pensamiento, creencia, absolutamente, pero eso no quiere decir que yo no tenga el derecho de cuestionar una realidad, una amenaza, si conviene o no conviene y hacerla frente. Igual que hacemos frente al yihadismo, a la acción violenta del islamismo, yo creo que hay que hacer frente a la yihad del pensamiento, a la yihad intelectual, ¿no? A mí me horroriza cómo hemos normalizado que el hijab es una opción, como quien se pone una diadema en la cabeza. Pues no, eso no es así. Igual que sabíamos que los independentistas iban con un lacito amarillo y sabíamos lo que significaba y había quien estaba en contra o a favor, pues el hijab es otro instrumento de sometimiento, de encarcelamiento y de señalamiento de la mujer y del espacio que va ganando el islamismo, ¿no? Y parece que es tabú hablar de ello, ¿no? Entonces, este libro es la historia sencilla y dura de una niña que se rebela contra una imposición de la violencia y el totalitarismo islamista, a que luego, a medida que va avanzando, se va encontrando realmente a la dimensión de lo que ha hecho frente y lo que supone, ¿no? Entonces, bueno, es mi historia, pero también tiene que ver con la historia reciente de todos nosotros como españoles en relación al encaje y la convivencia de la inmigración. Exacto, sí. Pues no vamos a desgranar, vamos a invitar a nuestros seguidores a que lean el libro y lo mediten y lo reflexionen y lo recomienden, como siempre digo yo, familiares, amigos, conocidos y desconocidos. Y nosotros, bueno, pues vamos a atacar, Hanan, pues algunas de las temáticas. Hemos estado esta semana preparando un poco el programa y preparando pues esta especie de guión. Y una cuestión que tú trabajas muy bien en el libro y que amerita ahora que la pongamos sobre la mesa es esa distinción, esa diferencia tan grande que tú has vivido en primera persona del tipo de inmigración de la que participaban tus padres a finales de los años 60, cuando llegan aquí a España. Tú hablas de una inmigración estructurada, una inmigración económica. Vamos a compararla con lo que tenemos ahora, con esta política de fronteras abiertas, empujada por la ideología del multiculturalismo. Entonces, ¿qué comentarios, cuáles son las principales diferencias que aprecias entre un modelo de inmigración, el que tú viviste, el de tus padres, y el que tenemos ahora mismo implantado en España? Pues lo fundamental, la inmigración hasta, diría yo, hasta mediados de los 80, pues un perfil de una inmigración económica que venía a buscar una oportunidad, a avanzar socialmente, a desarrollarse a nivel personal, ¿no? Y que venían una actitud de, bueno, pues en España hay que respetar porque se está bien, porque es un país pues que yo tengo un puesto de trabajo y me dan unos días libres, o sea, tengo unos derechos, tengo unas condiciones que en el país de origen ni siquiera las puedo imaginar. Entonces, especialmente la población que venía de Marruecos, el Magreb, que en lugar de ser súbditos pasan a ser ciudadanos, ¿no? Y se estaba generando un engranaje, unas sinergias pues, que yo he vivido pues, muy positivas, donde la idea era pues, el vivir y convivir con pleno igualdad y respeto, ¿no? Esto
Actualmente no es así. Lo que hoy vivimos en España y las fronteras europeas no es una inmigración económica, es una presión, una coacción de mafias. Pero cuando se dice mafias, quisiera que se pudiera desarrollar realmente qué hay detrás, porque claro, no hemos de olvidar que el factor humano se ha vuelto un negocio y la inmigración es un negocio que funciona a dos niveles, ¿no? Es un negocio económico. Europa inyecta unas cantidades ingentes en los países emisores y los países emisores coaccionan a los receptores como si fuera un grifo y de ahí se aprovecha. Entonces, es incomprensible como en ciertos momentos de la historia críticos la frontera se cierra y no pasa ni una mosca. Y según cómo está el momento, hay unas avalanchas. ¿Qué tipo de avalanchas? Porque no, yo, por respeto a los inmigrantes, como han sido mis padres, como han sido muchísimos, como han sido los propios españoles que han ido a buscar la vida fuera, yo esto no lo puedo llamar inmigración. Este tipo de avalanchas, este tipo de coacciones, usando a seres humanos, vienen sin ningún proyecto. Es decir, cualquiera de nosotros que se plantea irse a cualquier otro país, como mínimo se informa de cómo subsistir o cuánto tiempo necesita lo que sea, desde tener el pasaporte e ir identificado. Cuando nos estamos encontrando, pues que esto no es así, que es revienten las puertas y aquí estoy. Eso no es inmigración. Eso es, busquémosle el nombre que sea, pero eso no es inmigración. Igual que he sido muy criticada y evidentemente censurada y bueno, pues considerada xenófoba, etcétera, cuando exclamo que los menores no pueden ser parte de este arma de presión y aceptarlo, porque se violan los derechos fundamentales del menor. Entonces dicen, no, es que los menas, oiga, esos menores y no tan menores son instrumento de unas mafias, son instrumento de explotación de unas familias que han entendido que enviándolos a Europa pues se van a saltar unos procedimientos de control que son en beneficio para el receptor, para el país receptor, pero al mismo tiempo para ellos, porque nos guste o no nos guste, tenemos que estar identificados, tenemos que saber quién es quién, y no se puede admitir. Y no son menores desamparados ni mucho menos, porque un menor desamparado no tiene nadie que le llame cada domingo, cuando estos niños o no tan niños pues tienen sus vínculos familiares y tienen que volver a su país, porque es donde van a poder arraigarse, desarrollarse y crecer y desarrollar su personalidad, porque tienen un arraigo identitario, cultural, familiar, cosa que aquí no existe. Y luego, ¿qué pasa? Que como eso no existe, ese arraigo, ese apego familiar, cultural, pues cuando tienen cierta edad y tal, luego nos los encontramos totalmente antisistemas, anti de todo, en las calles, multirreincidencia, etcétera. Es muy triste hacer esta lectura, este paralelismo, menas, delincuencia. Sí, pero ¿es la cruda realidad consecuencia de la mala gestión política? Pues sí. ¿Por qué? Porque el buenismo no está siendo eficaz, no está siendo la respuesta necesaria, ni para la población autóctona, ni para la utilización de estas personas. Entonces, en el momento que alguien quiera poner orden, se pondrá orden. Mientras hayan convertido esto en un gran negocio que beneficia tanto a estos gobernadores que utilizan esta población para presionar, como ciertas organizaciones que, claro, en el momento que no haya este flujo humano, claro, ¿de qué van a vivir? Se ha convertido en un negocio. La desgracia humana hace años que se ha convertido en un negocio, en algo de especulación, ¿no? Entonces, y eso impide que haya cierta honestidad.
cierto rigor. Entonces, que tenga que decirlo alguien de familia inmigrante, pues si sirve de algo, pues lo digo. En honor, en defensa a los inmigrantes que han existido, de que el tiempo es tiempo y forma parte de la realidad humana, y eso no ha querido decir que ningún Estado se haya tenido que quebrar o ninguna población se haya tenido que poner en alerta. Actualmente sí. ¿Por qué? Porque ya no solamente es que entran perfiles conflictivos, delictivos, etcétera, sino también ha servido para entrar y asentarse aquí perfiles altamente peligrosos de las corrientes islamistas más radicales, organizaciones como Hermanos Musulmanes, que se han asentado en España, en Gran Bretaña y en Francia. Todos aquellos islamistas que en la guerra civil de Argelia estaban perseguidos, o los Hermanos Musulmanes perseguidos en Egipto, se refugiaron en Europa y los tuvieron como exiliados políticos. Exacto. Y cuando en los países le decían, pero oiga, ¿ustedes qué están haciendo? No, la multiculturalidad. Pues mire, la multiculturalidad podría haber sido algo interesante si hubiera sido en aras de beneficiar un marco común de convivencia. Pero es el instrumento ideal para generar fisuras, fragmentar a la población, segmentarla, y esas fisuras se han utilizado para la penetración desde el islamismo a la delincuencia, a encontrarnos interpretaciones de realidades muy complejas. Y ese ha sido el gran fracaso. El multiculturalismo, su fracaso es haber sido el instrumento para la fragmentación de las sociedades. No ha sido un elemento de cohesión. No es verdad, porque es un elemento de señalamiento. Según las cuestiones del multiculturalismo, yo estaría como integrada si estuviera ahora pues llevando pues el velo, porque tal. Oiga, ¿usted qué sabe si mi identidad tiene que ver con el velo o tiene que ver con otra cosa? ¿Usted qué cree que por tener un nombre, por tener déjeme desarrollar, déjeme formar parte de lo que yo decida ser, ¿no? Entonces, el multiculturalismo ha servido para segregar, para la manipulación, para las fotos simplistas folclóricas que han utilizado los políticos sin pensar en las consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias terribles en la educación en niños de primaria, ya desde pequeños estar estigmatizados porque el niño de origen tal tiene que ir vestidito con el traje típico pero igual nunca ha ido ni a Afganistán ni nunca ha ido a Marruecos, porque le tienes que poner un hijab, una chilaba, pero igual lo que le gusta es Rosalía. Pero ¿por qué tú insistes en eso? ¿Por qué quieres segregarle? ¿Por qué quieres estigmatizarle? Ah, no, es que lo reconozco. Pues mire, resulta que las personas existen de por sí, no necesitan una institución que los reconozca. Llega un momento que cuando algunos me dicen, no, es que, pues algunos radicales, algunos tal, es que tú tienes que ir a tal o tú tienes tal. No, mire, a mí no me afecta. Yo tengo clarísimo quién soy. Soy una española que está catalana y no tengo dudas de ello. O sea, nadie me va a hacer temblar mi identidad. Ahora bien, claro, no necesito permiso no necesito que tú me reconozcas para yo sentirme. Yo ya me siento de por sí, yo ya me arraigo. El multiculturalismo, otro de los efectos terribles que tiene, es que impide que hijos de la inmigración, que ya tipifican de segundas, terceras, tener ese arraigo, ese sentimiento de pertenencia. Porque si hubiera ese sentimiento de pertenencia, después de una generación, máximo dos, el sentirse inmigrante, pues no tiene. Yo seguramente los espectadores se acordarán de una entrevista que le hicieron a un cantante rapero, Morat, que él ha nacido en Cataluña, ha crecido y dice, yo soy marroquí. Me creo que él se sienta marroquí, porque el multiculturalismo es lo que ha hecho. Le ha identificado, Morat, pues tú esto, tú lo otro, tú lo otro. Y claro, dices que los demás no.
Pues sí, seguramente. ¿Que eso es un éxito? No, eso es un fracaso. Eso es un gran fracaso. Es un gran fracaso de gente desarraigada, de gente resentida, con consecuencias terribles. O sea, el multiculturalismo es el germen del resentimiento y del desapego de generaciones en generaciones, porque digo, ¿hasta cuándo? Quizás los nietos, bisnietos de Morat le van a seguir diciendo tú eres de no sé dónde. Es absurdo, es absurdo. No quiere decir renegar de los orígenes, ni mucho menos, pero seamos un poco razonables, ¿no? Entonces, claro, aquí se mezclan cuestiones desde el perfil de la inmigración que en la época de mis padres, pues que venían con un proyecto a lo que hay ahora, que no es inmigración, que es otra, llamémoslo cualquier otra cosa, con una virulencia, con unas formas y con unos conceptos de derechos, oiga, usted llega aquí y usted qué derecho tiene si usted ya entra violando las leyes. Entonces, es que es absurdo, ¿no? Usted tiene los derechos que, pues, como ser humano, evidentemente, pero luego la libre circulación, si no hay seguridad, no es viable, ¿no? Y luego la otra tercera pata de esta problemática es las generaciones hijos de la inmigración, que bueno, pues igual que ha pasado en Francia, que ahora descubren pues que hay el separatismo islámico que se ha llevado a estos jóvenes, terceras, cuartas generaciones, pues que aquí pues estamos repitiendo exactamente lo mismo. Sí. Así lo llama Macron, el separatismo islámico, allí en Francia. Vamos a, porque ya has ido tratando algunas cuestiones, pero vamos a retroceder un poquito. En las primeras páginas de tu libro, tú estás contando, bueno, cuáles eran tus hábitos en tu infancia aquí en España, en la Cataluña de los años 70. Tú y yo tenemos una edad muy parecida y yo me sentía reconocida en esos hábitos, pues la forma de merendar, la forma de vestir. Pones algunas fotos de tu madre y yo veía a mi madre vistiendo igual, pues bien, los dibujos animados que veíamos en la tele. En fin, bueno, pues esa España que hemos vivido las dos, ¿verdad? Y cómo de repente, y ahí es donde se oscurece el libro, aparece, tú nunca le pones el nombre, lo llamas el salafista, aparece, irrumpe en tu vida y cambia absolutamente todo. Tú ya has hecho mención a esta cuestión de cómo los líderes, por ejemplo, de hermanos musulmanes, son expulsados de esos países, ¿verdad? Son perseguidos y expulsados. Tremendo error de las políticas en los distintos países europeos, porque aquí se les acoge como exiliados políticos, precisamente. Y ellos utilizan esa situación de excepción para implantar poquito a poco y sin descanso, ya llevamos 30 años, ¿verdad?, aprovechar esos flujos migratorios para implantar el islamismo político aquí en toda Europa. Y así, de repente, nos hemos encontrado muchos, de repente, con que en España existen guetos. Guetos, como tú también has comentado ya, de los que parece ser que no se puede hablar. Entonces, vamos a poner un vídeo, si no me equivoco, Hanan, es del año 2014, cuyo resultado fue que fuiste vetada de determinados medios de comunicación por denunciar que en España efectivamente había guetos islamistas de salafismo, islamismo radical aquí en España. Vamos a poner solamente un fragmento pequeñito para que la gente vea que ese documento existe y luego nos cuentas un poco cuáles fueron las consecuencias. Vamos a ver si atino bien con el cursor. Malauradament, que manipulen, que segresten la societat i que malauradament estem patint degut a la negligència política en aquest país i en especial a Catalunya. Clar, perquè Catalunya és la comunitat amb més oratoris salafistes de tota Espanya, no? Creus que això vol dir que el radicalisme està creixent a casa nostra? Està creixent perquè han de veure el perfil de la immigració. El programa fue en directo
y por lo tanto no se pudo, pues, la conversación fluida. Vale. Evidentemente, luego, pues, nunca más en ningún medio en TV3 nunca, evidentemente, y Televisión Española, pues, no. Tiene valor en el sentido de que fue el año que se emitió el programa, en 2014, y en ciertos entornos de profesionales que yo admiro, respeto, ¿no? Pues consideraron, pues, que, pues, era una alarmista, una exagerada, una resentida, cosas de este tipo, ¿no? Y no, quienes me conocen saben que puede ser muchas cosas, pero justamente resentida o esa no forma parte de mi personalidad, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Pues que se estaba captando a jóvenes. ¿Qué estaba diciendo? Que se estaba separando, generando segregación, ¿no? Y que se estaba controlando la población. Tú has comentado cómo era mi infancia, ¿no? Que teníamos una infancia, pues, que era mi objetivo, ¿no? Que el lector viera, pues, que los de mi generación vieran, pues, que, oye, pues, que si la vida que llevaba esta niña es la misma vida que llevaba yo, o sea, que se siente identificado, ¿no? Porque en realidad era así, ¿no? ¿Y qué hizo el islamismo? Cuando aparece, todo eso se destruye, se rompen todos esos vínculos, ese entramado social, humano, que podría generar ese marco común de convivencia y una sociedad cohesionada para generar una sociedad paralela. Y eso el islamista lo consiguió, ¿no? Pues no podía ir con pantalones cortos, no podía practicar deporte, me saca del colegio, todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que sucede, y eso ha ido sucediendo, ¿no? Y se han creado sociedades paralelas, ¿no? Francia, como referente del más avanzado, el islamismo como en estado más avanzado, pues ya lo identifica como separatismo islámico y tiene partidos islamistas. Nosotros, pues, estamos, bueno, pues hay intenciones de partidos islamistas, pero estamos en el punto de la cohesión de la sociedad islámica española, que esto va a llegar, ¿no? Sociedad islámica cuestionada, pues de Cataluña, Valencia, el País Vasco, van a crear un frente común ellos también, ¿no? Porque es su objetivo, ¿no? Y lo consiguen, pues, de estas formas, separando al infiel del que es súbdito musulmán, de los kufars que consideran ellos, a los que pues van a la Meca, y luego con la conversión de que su ideario es que todo el mundo tiene que volver al Islam, porque para ellos es que todo el mundo viene del Islam y unos tienen que volver, ¿no? Y los conversos que se presentan, pues ellos son conversos al Islam, dicen el Islam, yo digo el islamismo, porque se convierten a un orden social y político, no a una cuestión de fe y espiritualidad, porque no es que se enseñen valores humanos. Yo no estoy hablando en contra de un sentimiento religioso, espiritual, que protege al ser humano. Lo que estamos hablando, cuando hablamos del islamismo, estamos hablando de una corriente política totalitaria, violenta, que sus símbolos están basados en la espada y en la decapitación. No estamos hablando de una sensibilidad humanista, estamos hablando de una corriente que apela a la reconquista porque considera que hubo una época que dominaba el mundo y que tiene que volver a dominar el mundo, y que ha encontrado que en los flujos migratorios el aliado perfecto por dos cuestiones: acceso a subvenciones económicas de instituciones europeas y nacionales, y por otro lado la población como elemento de presión y de expansión. Cuando la cultura y la identidad occidental, judío-cristiana, se cuestiona, se pone en duda constantemente,
que ese es su gran logro, ante esas dudas ellos aparecen como un referente sólido. Ellos son inamovibles. Y ahí está su baza. Cada fisura social, política, el islamismo la sabe aprovechar muy bien y la ha aprovechado en toda Europa, y España no va a ser menos. Y estamos en ello. Entonces, es muy triste cuando ves pues, que los cuerpos y fuerzas de seguridad constantemente, 24 horas al día, 7 días a la semana, luchan para erradicar el brazo armado, y por otro lado la pasimonia, la complicidad de ciertas corrientes políticas con el islamismo. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro ahora más inmediato, aparte de pues, ser la alternativa a la democracia, es que imagínense que en un futuro no muy lejano el ministro de Interior sea un salafista, un líder salafista. Claro, la realidad es que decimos, bueno, no puede ser. Bueno, pues miren la complejidad, el entramado político que están viviendo en Gran Bretaña. Mírenlo. Vayan a ver Birmingham y la realidad social y política a la que se está enfrentando. ¿Todo por qué? Porque debatir estas cuestiones, pues alguien ha decidido que es blanco o negro. Yo las debato, soy racista, soy islamófoba, renegada, etc. Y ante el miedo de que me señalen así, pues muchos se callan. Y otros pues van al otro extremo, a la virulencia, porque tanto es importante el objetivo, la causa, como las formas en que luchas hacia esa causa, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Y justamente España somos un país, pues, que podrá tener muchos defectos, pero ni es racista, es uno de los países con más calidad de vida debido a la humanidad de los españoles, y claro, los estamos dejando. Los estamos dejando porque ese malestar, ese peligro que ven diariamente el ciudadano, no lo puede verbalizar porque es tabú, ¿no? Yo siempre explico, ¿no? Cuando una señora en su barrio, generalmente barrios más humildes, pero cada vez en otros barrios más bien estructurados, ¿no? Pues yo siempre digo que si la señora María, donde iba a comprar sus 100 gramos de jamón, ahora no puede porque hay una carnicería halal que no le deja, que no puede, no es que no quiera entrar, es que no va a encontrar el producto que quiere. Que en la cafetería donde iban los jubilados a jugar el dominó y a tomarse el quinto y tal, ahora ya no pueden. A más, no solamente es que no vendan alcohol, es que las jubiladas ya no pueden entrar porque las mujeres no pueden entrar en los bares, el barrio se transforma y encima no lo puedes decir porque, claro, si lo dices eres racista. Entonces, y aquí estamos. Entonces hay que dejarlo, ¿no? A todo eso, ese orden se mantiene porque esa avalancha que entra saltándose las leyes y todo lo que creemos, pues ahí encuentran cobijo y son realidades que se retroalimentan, ¿no? Bueno, pues si señalas a esta avalancha que llaman inmigración, pero que no es inmigración, salen los otros, nos están señalando el victimismo, tal y pascual. El político, para salir del bache y no hacer frente a la realidad, se acoge al flotador que todo lo sujeta del multiculturalismo, la diversidad y tal. Y aquí se acabó todo. Cuando es todo lo contrario. Es aquí donde empieza todo y donde nos debemos un debate serio, profundo y responsable. Sí, hoy hemos tenido esta experiencia. Basta echar un vistazo a los titulares de cierta prensa española, prensa que podemos decir algunos nombres de editoriales, por ejemplo, El Mundo, El País, el periódico, Radio Televisión Española,
En referencia al atentado islamista que ha habido esta mañana en Alemania, pues el comentario generalizado era algo parecido a esto: ataque con cuchillo en una manifestación de la extrema derecha. Esa ha sido un poco la tónica de los titulares en España. Y efectivamente el que se ponga a denunciar este tipo de situaciones que vemos todos que está en crecimiento, porque estaremos más o menos atravesados de ideología, pero todos tenemos ojos en la cara y todos estamos viendo lo que pasa en nuestros barrios. Entonces, claro, cuando, como dices tú, se convierte en un tema tabú denunciar esa inseguridad y esa falta de prudencia política, pues tenemos un problema, pero luego vamos a avanzar en esta cuestión. Te quería pedir algún dato concreto, porque a mí me llama mucho la atención, como también está en crecimiento a través de las redes sociales, pues los vídeos de Instagram y de TikTok de jóvenes europeos. A mí me llaman mucho la atención mujeres españolas que expresan y declaran públicamente que se han convertido al Islam y lucen el hijab. En parte están empujadas por estas modas ideológicas, ¿verdad? De los progres, izquierdistas, hipster, esos barrios hipster, de la superconvivencia de todos con todos, ¿verdad? Pero es que resulta que detrás lo que tenemos es la realidad trágica, muy problemática, donde hay mucha gente pasándolo muy mal y sufriendo mucho, de estos guetos islamistas en España. Detrás hay tragedias humanas gravísimas, como por ejemplo la realidad de los matrimonios forzados, de los cuales tú fuiste una de esas víctimas hace ya 30 años. O sea, yo intuyo que la situación ha empeorado. Ahora nos comentas un poquito. Pero cuéntanos un poco cuál es la realidad de estos guetos, en los que las mujeres tienen que caminar obligatoriamente por detrás de sus maridos y de los hombres. Mira, te voy a explicar el tema de los perfiles de jóvenes y no tan jóvenes que se convierten al islamismo. Ya el origen de Hermanos Musulmanes viene, su base es donde no llega el Estado, llegaban ellos, ¿no? Pues eso lo siguen implementando. Llegan a ciertos barrios, ciertos entornos, donde no llega el Estado, están ellos. Es decir, Venezuela, hay hambre, pues bolsas de comida se reparten y van generando doctrina, van captando, y la gente pues encuentra un orden y encuentra una respuesta a aquello que no comprende. Y de ahí han conseguido a captar, adoctrinar y convertir a perfiles diversos, ¿no? Las mujeres especialmente porque sirven primero para expandir, segundo, pues los matrimonios de interés por temas de documentación, ¿no? De casar a hombres para que tengan la nacionalidad, el permiso de residencia, y porque consideran que la mujer que se casa con un hombre musulmán se va a convertir al Islam y sus hijos serán musulmanes, pero en cambio una mujer musulmana que se case con uno que no es musulmán, bueno, pues eso es como una alta traición y no es viable, ¿no? Ahí es una de las explicaciones de cómo consiguen adeptos. La otra cuestión, ¿cómo se viven los guetos? Bueno, los guetos, por un lado, aparecen los días de la multiculturalidad y las fiestas y tal, el día del hijab, el Día Internacional del Hijab, y prueba el hijab y se normaliza el hijab y qué divertido y tal. Pero luego, cuando desaparece el Festival de la Multiculturalidad y nos encontramos la cruda realidad, es que la mujer está sometida. Y la mujer y niñas de apenas 5 años, 4 años van vestidas, hay municipios en España que van vestidas con la baya totalmente negra. O sea, no hace falta irse a Afganistán, no hace falta irse a Irán para encontrarse realidades difíciles. ¿Y eso qué quiere decir? Primera cosa, que están creciendo niñas sin derecho a desarrollar su identidad y su derecho a su imagen. Eso por un lado. Por lo tanto, no sé dónde están los derechos del menor aquí, quién los ampara, quién los protege. Luego crecen con muchas limitaciones en
limitaciones no solamente a tener actividades deportivas, etcétera, ¿no? Sino que cualquier paso, cualquier acción tiene que estar aprobada por el hombre. No solamente el padre, no solamente el marido, sino incluso el hijo. Porque el hombre está por encima de la mujer. Si sale, ¿por qué entra? ¿Dónde va? Ese control. Claro, son realidades que a mí, si algunos hablan de que cuando en España las mujeres tenían que pedir permiso para tener pasaporte, abrir la cuenta bancaria y les parecía un horror y es lógico y hemos avanzado, ¿cómo ahora se está permitiendo que se asiente esta realidad y que se normalice? Y lo terrible del caso es que quienes fomentan este orden islámico en nuestros barrios, luego son los dirigentes de organizaciones que se hacen fotos con los líderes políticos y que en muchas ocasiones incluso llegan a estar en las listas a las municipales, etcétera, por el rédito político que encuentran a algunos dirigentes en estos perfiles. Bueno, pues vamos a remarcar esta cuestión que estás tratando con una frase tuya literal, que es: cada mujer en Europa que se pone un hijab es una conquista en el espacio social y político de la corriente islamista. Y esto hay que decirlo todas las veces que haga falta decirlo, porque tú eres muy vehemente con esta cuestión de que las menores en los colegios e institutos en España, en Europa, por extensión, tiene que estar prohibido el uso del hijab. Y además tú lo argumentas, que es lo que falta mucho en el debate social y político de nuestros días. Tú argumentas por qué eso debe estar prohibido. Es que en el colegio no puede haber el hijab. Una niña, no podemos aceptar, no podemos normalizar que una niña de 5 años, de 10, de 12, de 15 se presente en el colegio con un hijab, porque atenta contra su derecho al desarrollo de su persona, de su imagen, y porque queda señalada, segregada en un contexto que no tiene nada que ver con la espiritualidad. Entonces, hace poco en Francia salió que se tenía que prohibir el hijab en las escuelas. En las escuelas, en las universidades, se reafirmaron en ello porque atenta contra los derechos humanos. Entonces, es que a mí me horroriza que no tengamos este debate serio, responsable de qué está pasando, porque ya son muchos y muchos colegios que la desidia, la dejadez está permitiendo que esto avance y lo estemos normalizando. Y me horroriza. Y cada niña que lleva un hijab, cada niña es una niña secuestrada. Es una niña que está siendo violada en sus derechos más fundamentales, que le estamos privando de que se desarrolle de manera libre y segura. Y es terrible porque nadie se pregunta realmente qué sucede cuando alguien no quiere llevar el hijab. Y suceden cosas, amenazas, suceden agresiones, vejaciones, agresiones verbales, repudios. Entonces, las que lo llevan, ¿bajo qué circunstancias lo están llevando? Libremente. Eres libre cuando cada día te repiten: quien no lleva hijab, y lo siento porque le pueda sonar mal a algún oyente, el que te digan: la mujer que no lleva hijab es una puta. Cada día. Creces con esto, cada día. Yo he sido insultada infinidad de veces. Soy una puta. No pasa nada. Pero esto lo están permitiendo los que abanderan la política del multiculturalismo. Porque no es verdad que se lleve libremente. Es cierto, cabe la posibilidad que alguien lo lleve como instrumento político. Es cierto, hay activistas del islamismo, lo hemos de reconocer y hemos de batallar. Yo quiero batallar y señalar, pero al mismo tiempo es mi deber garantizar que igual que una lleva el hijab porque quiere, quien no quiera llevarlo tenga la garantía
y la seguridad y su integridad física no va a sufrir en mi país quien lo pueda no llevar. O sea, ya no estamos hablando de el derecho a llevar. No, estamos hablando, o sea, fíjate en qué contexto estamos, en el derecho de no llevarlo. Es un debate que tienen en Irán y lo tenemos aquí. Y en Irán batallan y las mujeres mueren por la libertad y aquí no podemos ni siquiera alzar la voz, ni podemos debatir en ello. Porque se ha profundizado en esa situación de los guetos, que son, como dices tú, sociedades paralelas. Yo lo digo como un estado dentro, son pseudoestados dentro del Estado español, en nuestro caso, que están regidos por normativas jurídicas y morales completamente ajenos. Tú siempre hablas del marco común. O sea, tú precisamente como en tanto española y gran patriota, además, pues siempre apelas a ese marco común. Y el gran problema es que precisamente esta situación del derecho a no llevarlo, está siendo acompañada, patrocinada y financiada por élites políticas e intelectuales. Generalmente, bueno, pues todos vamos a saber que están caracterizadas por esa autotitulación de progresistas, madre mía, progreso, izquierdas, ¿verdad? Este tipo de, pero también separatismo. Y tú en el libro, vamos a dejarlo para que la gente tenga curiosidad y lo lea, pero sí que haces mención, un poco como ciertos líderes políticos de la Cataluña de los años 2000, pues se acercan a ti en tanto figura un poco exótica, ¿verdad? Para ver si hay... Sí, el independentismo es curioso y en Cataluña, ¿no? O sea, si tú eres catalana, si aplaudes a lo que te quieren adoctrinar, ¿no? Y no lo eres si tienes ideas propias y no sientes que no necesitas el reconocimiento de ellos, ¿no? Entonces, claro, en su día pues había esa cosa de tentar de, bueno, pues esta figura habla catalán, el nombre exótico, podía ser una fotografía exótica muy suculenta, ¿no? Pero bueno, como persona que no olvido mi historia y que, bueno, un poco este libro viene como homenaje también a la niña que fui, que me dio la libertad de que hoy pueda estar hablando contigo, pues hubiera sido absurdo, ¿no? Y hubiera sido un fracaso total que yo me hubiera aliado con la bandera del multiculturalismo, el victimismo y tal, porque estaría traicionando a mi propio ser. Sí, totalmente. Por lo que luchaste y que tanto sufrimiento te acarreó. También me llama mucho la atención y quiero que nos hagas algún comentario al respecto, cómo tú también señalas con contundencia que estas tendencias islamistas en España no solo forman parte, que eso puede formar parte un poco del tópico, ¿no? De sectores de marginalidad y de vulnerabilidad social, sino que están metidas dentro de nuestras universidades y que de aquí están saliendo líderes perfectamente formados con una doctrina muy clara y no precisamente de estos entornos de pobreza y de vulnerabilidad social. No, para nada. Mira, yo no quiero entrar en el tema, pero ahora estamos viendo los acampamentos que están haciendo pro-Palestina en las universidades, etc. Nada es casual, nada es casual. No es que tengamos una red de jóvenes intelectuales altamente informados y formados, comprometidos con los derechos humanos, ni mucho menos, sino que el islamismo, como siempre digo, sabe aprovechar todas las fisuras, absolutamente todas, sociales, económicas, intelectuales. Y como es bien sabido, justamente en nuestro sistema académico, nuestra red universitaria, pues últimamente tiene grandes fisuras. Y estos han sabido no solamente hacer llegar sus jóvenes, perfiles pues, que se están formando en nuestras universidades, sino incluso condicionar debates
y llevarlos a su terreno, ¿no? Y, por ejemplo, una figura que la gente la puede encontrar activa en nuestro país, el Partido Islamista Marroquí, una de sus diputadas. Este partido, hay que señalar que antes de las primaveras árabes era un partido ilegalizado, a raíz de las revueltas se legaliza, porque tiene ramificaciones de hermandad musulmana, ha dado pie a la entrada en la consolidación de la red de salafistas en Marruecos. Pues esta diputada del Partido Islamista Marroquí se forma en la Universidad de Barcelona. Mientras tiene su acta de diputada del Parlamento marroquí, su actividad y su encargo es estar en España, y actualmente lleva una organización para asentar el Banco Islámico, mientras prepara, adoctrina a jóvenes, una mujer pues, que está formada en finanzas. No estamos hablando de un perfil vulnerable, sin formación ni nada, estamos hablando de una mujer, una académica, ¿no? Y esta pues se codea con los dirigentes políticos, entra y sale de los despachos, etcétera. Y su objetivo es asentar y consolidar el Banco Islámico en España, llegando a decir que la crisis económica es una guerra que enviaba a Alá contra los infieles por haber hecho especulación por el sistema económico de los infieles. Esta es una realidad. Y esta mujer, que lo sepan, tiene nacionalidad española. Fallan muchas cosas. De entrada, esta mujer tiene la nacionalidad española, es marroquí, está en un partido islamista marroquí, es diputada marroquí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Bajo qué concepto? La nacionalidad no puede ser un trámite, no es una tarjeta de banco. La nacionalidad conlleva muchas más cosas que no son tangibles, ¿no? Y ante esa vulnerabilidad de líquidos que nos hemos vuelto, esas fisuras, estos perfiles los han aprovechado. Entonces, claro, la muestra o sea, la presión, o sea, el pulso que está manteniendo ahora los islamistas en las revueltas ahora a favor de Palestina y tal, es un indicador que está preocupando a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a inteligencia. ¿Hasta qué punto ha llegado el avance? Y insisto, no voy a tocar el tema, no porque tenga ningún problema, no viene al caso, ¿no? Pero nada es casual. Nada es casual, todo es consecuencia de algo. Entonces, todas esas movilizaciones son consecuencia de algo. Hay una activista en Estados Unidos que fue diputada en Holanda, señalada por hermanos musulmanes, tuvo que exiliarse allí para protegerse de la persecución. De repente esta mujer se encuentra que no puede dar conferencias en universidades porque la consideran islamófoba. Este término de la islamofobia que se utiliza y que lo han acogido muy bien ciertas corrientes y ciertos dirigentes, es una estrategia del islamismo para bloquear el debate. Fobia a algo podemos tener, rechazo a una corriente, es que es legítimo tenerla. Yo rechazo aquello que viola los derechos humanos. Es así de simple. Yo rechazo aquello que somete, viola y castiga a la mujer por ser libre. Yo lo rechazo. Y tengo derecho a rechazarlo. Hanan, disponemos de estadísticas fiables. En Cataluña, desde luego, yo creo que sí que hay activados ciertos protocolos de seguimiento, pero no sé cómo está el resto de España. Estadísticas sobre crímenes de honor. Yo me acuerdo de estas chicas de Terrassa que eran pakistaníes, que fueron asesinadas. Eran pakistaníes, ¿verdad? En el año... Eran unas jóvenes pakistaníes
que las casaron, ellas huyeron, entonces les pusieron la típica trampa de que para tramitar el divorcio había que ir al país de origen y allí fueron asesinadas. Entonces, las estadísticas, bueno, yo quiero hacer referencia a una cosa que tú has dicho respecto, yo pude escapar porque tenía una realidad y vivía en una España de un tiempo. Actualmente, escapar de un matrimonio forzoso es tener que huir también de todo este contexto, del barrio islamizado, de los guetos, llegar a una administración que te entienda, etc. Es muy complejo, es mucho más complejo y por desgracia, bueno, hay algunos protocolos que se han iniciado, pero no llegan, no se consigue evitar. Muchas jóvenes pagan el peaje para acceder a la libertad, es acceder a aceptar ese primer matrimonio concertado y luego buscan la forma de huir ya como mujeres divorciadas. Eso es terrible. Se habla en Cataluña, pues se han intentado evitar, este año son alrededor de 114 matrimonios forzosos. España, no hay una estadística. ¿Por qué? Porque en el momento que escapa una menor, si consigue escapar, entra por la protección de menores y queda como violencia en maltrato familiar. Y muchas veces es así, o sea, cuando las menores ven que empieza a haber esa presión, ven que las cosas van en serio, hay enfrentamiento, hay agresividad, huyen y acaban estando tuteladas, ¿no? Que hayan llegado al punto de decir no y manifestar abiertamente que es un matrimonio forzoso son menos, pero estábamos, mira, un estudio hablaba en España, estamos hablando de alrededor de unos 360, porque el problema que hay ahora es que muchas claudican como un peaje para la libertad. Dicen, bueno, pues me caso, tengo contenta a la familia, cumplo y luego ya escaparé del marido, ¿no? De ahí luego se transforma en otra estadística, el maltrato a la mujer. Entonces dicen, ¿ha aumentado el maltrato a las mujeres en España? Bueno, pues tendríamos que hacer una radiografía social, cultural, del perfil de las mujeres maltratadas. Y ahí veríamos también las características, o sea, de quienes vienen de un entorno, digamos, de un matrimonio occidental y quienes vienen de una realidad islámica. Claro, y estas estadísticas que nos has comentado, 114 matrimonios forzosos intervenidos, sin tener en cuenta los que no se han podido detectar. Porque, exacto. Claro, esa es una realidad que está ahí oculta, pero también hemos hablado de crímenes de honor, los matrimonios forzosos, la mutilación genital, delincuencia, pobreza, índice de violaciones, analfabetismo, etcétera. En fin, me queda preguntarte por cuáles son las medidas, es decir, qué cosas sí que se están haciendo y pueden tener consecuencias más o menos positivas y visibles, pero sobre todo qué cosas no se están haciendo, aparte de que está boicoteado, está neutralizado el debate y eso es un problema gravísimo porque si tú dices muchas veces, si no somos capaces de diagnosticar el problema, más incapaces vamos a ser de encontrar soluciones. Correcto. Entonces, ¿qué cosas crees que serían necesarias implementar desde ya y que no se está haciendo por las razones que sean? Pues mira, algo tan básico como empezar a separar las asociaciones, organizaciones que realmente sean de culto a las que son las activistas del islamismo y no subvencionarlas. Algo que sería muy importante es la Comisión Islámica de España, saber realmente quién es quién y qué están haciendo. Porque hasta ahora pues, ha habido intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad, hay una acusación de financiación a grupos terroristas y creo que es lo suficientemente grave una institución que ha llegado a altos estamentos de nuestro país que esté bajo una sospecha tan grave como esta, ¿no?
Cosas que se están haciendo bien, pues los ciudadanos podrán ver que han habido expulsiones de personas de perfiles muy peligrosos. Que algunos dirán, pues no ha puesto una bomba, pero eran peligrosos para nuestro orden social, eran peligrosos para nuestra libertad. Entonces, ha habido salafistas que han sido expulsados, ¿no? Algo que Francia también ha empezado a hacer, ¿no? Entonces, hacer esa distinción, ¿no? Tanto que se dice de la religión cristiana, que la hemos sacado de las aulas, la hemos sacado, tiene que permanecer una parcela y tal, ¿por qué no hacemos lo mismo con el Islam? ¿Por qué tiene que estar en nuestras, penetrando en nuestras escuelas? ¿Cómo es posible? O sea, en Cataluña, por ejemplo, se ha sacado el cristianismo, la religión cristiana, y se imparte el Islam. ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Yo respeto la libertad de culto, pero en igualdad, absoluta igualdad, ¿no? Y después, ¿quién es quién? No podemos delegar. O sea, la administración, los políticos no pueden delegar en aquellos personajes que les hacen la mejor foto folclórica. No. No, esto no va así. Si van a enseñar el Islam o la cultura árabe o lo que sea, que sean académicos realmente preparados. Y ahora voy a utilizar una expresión que a muchos no les gustará, pero los nuestros. No que me vengan de no sé dónde a enseñar, a educar, porque le estamos dejando nuestro futuro. Nuestros niños es el futuro inmediato de nuestra sociedad. ¿Y en manos de quién lo estamos dejando? No es admisible que la administración pública financie organizaciones que una de sus cosas es el sistema de adoctrinamiento de los niños es memorizar el Corán, como las madrasas de Afganistán, y están recibiendo dinero público. Eso no es admisible. Evidentemente hace falta iniciar un debate serio, responsable, desde nuestra perspectiva como país, desde nuestra sociedad, ¿no? No es imposible porque si dijera que todo va a ser negativo estaría renegando de mi propia historia. Yo he tenido, y el lector lo verá, pues un tiempo feliz donde no había una crisis ni conflicto identitario ni nada de eso. Ahora bien, ahora es muy complejo. Esa realidad que se dio en aquel tiempo, que se recupere y se vuelva a dar ahora, es muy complejo. ¿Por qué? Porque el elemento al que nos enfrentamos es multifactorial. Desde los inputs de la desigualdad social que utilizan, a los debates académicos, intelectuales donde están ellos presentes, bueno, están en todas las parcelas de la vida porque el islamismo apela a eso, a la reconquista, ¿no? Pero no hay que ser no hemos de ser pesimistas. Eso es otra parte que está en el libro, ¿no? Yo, en algún momento el lector pues dirá, pues que en medio de toda la historia en algún momento podría haber tirado la toalla, tiré la toalla, pero había que seguir, ¿no? Y seguir, ¿no? Pues hemos de seguir, sin dejar de ser nosotros mismos. Nuestras circunstancias no tienen que definirnos. Las circunstancias de ahora son muy complejas, una realidad política lamentable, contexto social más que preocupante, desigualdad, etcétera, pero España tiene una historia rica, interesante, ejemplar, referente en el mundo, y eso es lo que nos tiene que servir para superar y ir a un siguiente capítulo. Pero hemos de empezar a debatir, hemos de empezar a batallar. Muy bien, pues es un broche de oro para esta conversación. Cero derrotismo. La situación es grave. Yo aquí siempre digo, Hanan, yo sí que soy pesimista, pero no soy derrotista. Es decir, es al revés. Yo veo, el horizonte lo veo oscuro, lo veo muy complejo, pero precisamente por eso tenemos que trabajar más que nunca. Entonces, bueno, pues cada uno desde nuestra parcela. Yo, en este caso, lo que estaba de mi mano en este humilde canal de YouTube, el placer de tenerte con nosotros. Hanan, vamos a volver a insistir, hay que reclamar como sea prudencia política a nuestras élites,
pero diría no solamente políticas y mediáticas, sino a las élites universitarias, a las élites intelectuales, a las élites artísticas, porque ya sabemos que hay una tendencia sociológica a ponerle el micrófono a ver qué opinan los actores, los pintores. Bueno, pues que entre todos podamos abrir este debate, que es urgentísimo abrirlo, romper los tópicos y las etiquetas que ya parece que sitúan el bien y el mal, como etiquetas tipo racista, xenófoba, islamófoba, extrema derecha, extrema derecha. Bueno, es que se quedan ya sin palabras, entonces inventan cada cosa, en fin. Yo digo, no pasa nada, las etiquetas que me las pongan a mí, pero que el debate empiece. Sí, que empiece el debate. Esta es una buena manera. Hanan, vuelve a mostrarlo en pantalla. Tenemos aquí el libro de nuestra invitada, Coraje, el precio de la libertad, editado por Secotia, del grupo Almuzara. Es un libro que tiene muy buena difusión, se puede encontrar perfectamente tanto en las plataformas de venta online como en nuestras librerías. Y si no, pídanlo ustedes a sus libreros de confianza, que le traigan el libro de Hanan. Y ya verán ustedes que, si les pasa lo que a mí, no levantarán del sillón, porque aquí hemos dejado sin tratar muchísimos aspectos y hemos tratado otros que tú no incluyes directamente en tu libro. Hanan, ¿quieres rubricar el programa con algún comentario? ¿Te quieres dirigir a algún político, a algún periodista? ¿Quieres hacer algún agradecimiento? El micrófono es tuyo. Mira, yo agradecerte la invitación. Es la primera vez pues, que estoy hablando de, pues suena muy fuerte, de mi libro, que es como pues, una frase épica. Y espero que simplemente le sea útil al lector, el que le aporte elementos de reflexión y poco más. Para mí es un honor y un privilegio compartir con todos un cierre de mi etapa y haberlo plasmado en este libro y está hecho con la mera intención de aportar un granito de arena a mi país, a la sociedad que formamos todos, que es España, para que siga siendo la mejor como lo es. Como lo es, efectivamente. Y además, yo les vuelvo a insistir, es un libro que está muy bien escrito, es muy fácil, es muy fluido. Si tienen ustedes cerca de su entorno a niños de edad, pues a partir de los 12, los 13 años, yo creo que es una lectura en la que pueden penetrar ya. ¿Tú qué piensas, Hanan? ¿Tú crees que un chaval de ahora mismo de 12, 13, 14 años puede leer este libro? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que, no sé si 12, pero 14, 15 sí, sobre todo porque, bueno, el libro está dedicado a los jóvenes, que yo he dicho que a todos aquellos jóvenes que a pesar de las circunstancias no deja que esas circunstancias les definan, ¿no? Entonces, porque tienen una parte de superación, ¿no? Y de la realidad de muchos jóvenes sin familia y que vean que pues a veces empieza de -10, pero no es imposible llegar al 100, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que y esa es la intención, ¿no? De la sencillez, la proximidad, vocabulario próximo, sencillo, está hecho con esa intencionalidad, ¿no? De que los más jóvenes también lo puedan disfrutar y utilizar para reflexionar sobre cosas del día a día. Y sobre todo a modo de antídoto, en la medida en que sirva para eso, frente a estas modas ideológicas que son tan potentes, porque están en todos los sitios, Hanan. Los tenemos en las series de televisión, en los telediarios, en los titulares de prensa, en los colegios. Una de las cosas que los jóvenes y la realidad en la que viven ahora están dejados. O sea, nadie, al evitar el debate, nadie interactúa con su realidad, ¿no? Pero están mucho más preparados y tienen muchos más argumentos
y elementos que podríamos utilizar para avanzar, ¿no? Simplemente que no se les escucha ni se les tiene presente porque, bueno, pues también una población como no vota y piensan que si hacen que voten, pues los van a manipular, pero nos podría sorprender muchísimo la realidad de los más jóvenes y sus reflexiones. Sí, ahí vamos a poner la esperanza. Exacto. Vamos a ponerla. Yo en casa, desde luego, sí que la tengo. Infinitamente agradecida por tu generosidad, Hanan, por estar hoy con nosotros y por haber escrito este libro que yo sé que ha sido muy difícil de escribir. Aquí tienes el canal para ti. Cualquier cosa que si un día quieres venir y contarnos algún aspecto concreto de tu trabajo o de tu vida, pues aquí tienes el canal abierto para ti. Muchas gracias. Y ahora nos vamos a despedir de toda la audiencia, como siempre echando mano de la frase de Sun Tzu: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego. Adiós, Hanan. Adiós.